Vamos a saludar a Guido Sac, que es economista. Guido, gracias por venir. Gracias. ¿Cómo estás? Vamos a tomar lo que decía nuestra compañera Abigail. A ver, el gobierno le entrega el manejo de la economía a Estados Unidos, nuevamente el Fondo Monetario, ahora el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, nuevamente la sumisión frente no solo política, sino ideológica al gobierno de los Estados Unidos. No, a ver, yo no afirmaría eso. En principio no afirmaría eso. Claramente acudir al Fondo Monetario es un signo de debilidad, no es un signo de fortaleza, pero no es lo mismo delegar la política económica del país que estas cosas que están sucediendo. La debilidad implica que el gobierno necesitaba dólares, la Argentina necesitaba dólares, porque no los generó previamente o porque los usó básicamente mantener un tipo de cambio sumamente bajo que no fue capaz de bajar la inflación. Tenemos el dato del último dato que salió de marzo, 3,7, no logró bajar la inflación con eso, porque nunca logró bajar la inflación un tipo de cambio tan bajo. Claro. Entonces, haberse gastado los dólares en eso fue un error y ahora acuden al fondo por eso, pero de ahí a afirmar eso yo no me animaría. Perfecto. Pero, ¿y estos dólares por los que acuden al fondo? Porque yo se lo preguntaba hace un ratito también a Guido, a otro Guido con el que charlamos hace un rato, Agostinelli. Digo, ¿también se los van a gastar en sostener este tipo de cambio, esta banda que plantearon ahora? Ese sería el peor de los escenarios. Claro. Ese sería el peor. Si hacen eso, es endeudamiento, ¿no? Que no es endeudamiento, es obviamente una falacia. Ojalá hagan buen uso, digamos, de una vez por todas, de los dólares, ¿no? Y le vale a este gobierno como le vale a gobiernos anteriores, ¿no? Pero la política de tipo de cambio bajo es una política que tenemos casi desde Martínez de Oz, con alguna excepción en el medio. Entonces, ojalá no sigamos con esa política que evidentemente no es efectiva y utilicen esos dólares para estabilizar la moneda y para propiciar, por un lado, la estabilidad de la moneda hace que Argentina sea un poquito más propicia para que entren inversiones y, por otro lado, para el sector productivo, digamos, para que todo lo que se pueda producir en Argentina se produzca en Argentina. Guido, pero a ver si coincides conmigo, los planes económicos del fondo nunca están dirigidos a países exitosos. Los que acuden al fondo son los que fracasaron, los que necesitan algún tipo de rescate. En ese punto se encuentra el gobierno argentino. Efectivamente, sí, eso es un hecho. Es una lástima, la verdad es que yo nunca acudiría al fondo, pero también hay que reconocer que el fondo ha tenido ciertas opiniones de política económica más coherentes que muchos gobiernos de lo que hemos tenido. El gobierno venía insistiendo que el tipo de cambio era insostenible, y finalmente lo fue. El fondo en otro momento venía insistiendo en que el déficit fiscal financiado con emisión era insostenible y finalmente lo fue. Entonces, es lamentable que tengamos gobiernos que no sean más coherentes que el fondo, ¿no? Porque obviamente el gobierno tiene que abogar por los intereses del país, el fondo no necesariamente. Ahora, Guido, te hago esta consulta también porque la semana pasada teníamos 400 millones que vende el Banco Central, 600 que agarraron del Fondo de Sustentabilidad, o sea, esto significa los jubilados. Esto tiene que ver para poder sostener este dólar estable. A partir del lunes hablan de un tope de 1.320 pesos aproximadamente del dólar y que el Banco Central va a tener que volver a intervenir. ¿A dónde nos lleva el modelo? ¿En cuántos días? Está bien que estamos haciendo futurología, ¿no? Sí. Claramente. Pero ¿en cuántos días este modelo o esto que nos están contando puede ser sostenible? ¿Me explico? Sí, eso depende de la credibilidad que genere. Y seguramente, a ver, el programa es bastante confuso, porque tiene una banda inferior, una banda superior, pero en algunos momentos puede intervenir aún dentro de la banda. Eso significa, cuando uno establece un sistema de tipo de cambio de este estilo, si no toca 1.400 o no toca los 1.000, no interviene. Pero acá el gobierno se está dejando alguna carta para eso. Es muy probable que sea para que el dólar no toque la banda superior, porque eso evidentemente sería sumamente inflacionario, porque generaría expectativas muy, muy contrarias a la estabilidad de la economía. La pregunta es, ¿cuánto y por cuánto tiempo van a tener que vender? Si es que tienen que hacerlo, ¿no? Pero suponiendo que sí, ¿cuánto y por cuánto tiempo van a tener que vender? Y el modelo que estamos viendo, que quiere el gobierno, diríamos, ¿cómo lo pregunto de una manera elegante? Es para
que se pueda llevar el dinero, lo mismo que sucedió, hoy lo voy a hacer directamente así para que quede más claro, es para que en realidad tanto desde el Ministerio de Economía fuguen los dólares los mismos que fugaron en el 2018? Bueno, de nuevo yo no puedo afirmar eso, obviamente. Porque hoy podés comprar dólares, puedes armar una cuenta en el exterior, enviar los dólares sin ningún tipo de problema, no tenés drama. ¿Cualquiera puede hacerlo? Bueno, a ver, eso sucede en prácticamente todos los países del mundo y no todos tienen la salida de capitales que tiene Argentina, ¿no? Obviamente nosotros tenemos décadas de haber maltratado a nuestra moneda, eso tiene que terminar. Buena parte del maltrato a la moneda fue querer tener tipos de cambio insosteniblemente bajos, ¿no? Eso tiene que dejar de ser así. Si estos 12.000 más 6.000, 20.000 millones, ponele que haya la semana que viene o las próximas semanas, se utilizan nuevamente para tener un tipo de cambio bajo que permita llegar a las elecciones en unas condiciones algo mejores pero insostenibles, ese es el peor de los escenarios. Guido, en cuanto a lo que dice el gobierno, ¿no? De que lo dijo Caputo y también lo dijo Milei, de que todo está saliendo de acuerdo al plan, digamos, vos los escuchás hablar y no pareciera que la cosa va para mal, sino todo lo contrario. ¿Vos creés que todo está saliendo de acuerdo al plan que planteó el gobierno o si hay algo que le salió mal, qué es y por qué? No, claramente no está saliendo todo de acuerdo al plan porque uno si no acude al fondo. Digo, Caputo hasta hace no mucho decía que no necesariamente íbamos a acudir al fondo y que no había, y que si acudíamos no había que pedirle fondos frescos, con lo cual claramente no está saliendo todo de acuerdo al plan. La inflación del 3,7% demuestra que tampoco. Las ventas que tuvo que hacer de más de 2.000 millones de dólares en el último mes, el Banco Central, todo eso demuestra que no está saliendo todo de acuerdo al plan y que evidentemente era necesario un cambio. Este cambio que se plantea, vamos a ver si es el adecuado o no, pero que se necesitaba un cambio y que no se podía seguirle de la misma manera hasta las elecciones era evidente. Ahora, Milei tiene un jefe en el mundo que es Trump, se desvive por él. El ejemplo claro fue el fin de semana pasado cuando fue a Mar-a-Lago. Preguntarte, a ver, ¿cómo se encuentra este gobierno cuando empieza a gobernar Trump, ¿no? Un Trump desconocido, porque hoy las políticas que aplica Donald Trump son antagónicas a lo que aplica Milei, con esta política aperturista en relación a las importaciones. Sí, es cierto que partía de una economía mucho más abierta, ¿no? Estados Unidos es una economía más abierta que la Argentina. Sí es cierto que lo que plantea Trump es una disrupción total en la economía mundial y bueno, así han reaccionado los mercados y seguramente el mundo entre en recesión o al menos es probable que eso suceda. Si esos son los amigos de Milei, ni quiero pensar los enemigos, ¿no? Digo, porque a quienes más afectan estas políticas de Trump son a los países en desarrollo y en particular a los más frágiles. Claro. Argentina es en desarrollo y es de los más frágiles, justamente acudir al fondo demuestra eso. Sí. Para el ciudadano a pie que está del otro lado, ¿no? Y que te está escuchando, ¿qué imaginás que se le viene a partir del lunes? ¿Con los salarios como están? ¿Con los precios como van a estar? ¿Con el dólar cuando se abran los mercados? ¿Cómo se tiene que preparar? ¿Para qué? ¿Para qué contexto? La inflación va a subir, lamentablemente. La inflación va a subir porque cuando sube el tipo de cambio tiene un efecto casi inmediato en los precios. La pregunta es a qué valor del tipo de cambio llega el dólar y cuánto de eso se traslada a precios, porque también tenemos una economía con cepo, es una economía muy enrarecida y el cepo había que sacarlo. Las condiciones para sacarlo eran mucho mejores las del segundo semestre del año pasado que las actuales, pero digamos, mejor hacerlo ahora que más adelante. Y el problema ahí es que la salida del cepo necesariamente era con inflación y era con caída de los ingresos. ¿Cuánto? Hoy no lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto? Hoy no lo sabemos. Digo que las condiciones eran mejores el segundo semestre del año pasado porque era mejor hacerlo en un contexto de caída de la inflación, de acumulación de reservas y con un contexto internacional mucho más tranquilo. Justo ahora que esas tres cosas no las tenemos, salir del cepo y va a tener más costos. La pregunta es, si el dólar se pega a 1.400, y va a tener costos muy importantes. Ahora, un gobierno que sigue hablando de la herencia recibida. Yo creo que la responsabilidad de esta devaluación es exclusivamente de Luis Caputo y de Javier Milei. Pero ellos se siguen parando. Ayer, por ejemplo, frente a las cámaras, un micrófono, el ministro en el anuncio de las 6 de la tarde, y volvió a hablar de la herencia recibida y cómo recibieron al país. La devaluación, no nos olvidemos que es regresiva en la Argentina y genera más pobres, Guido.
Seguro. A ver, varias cosas para decir con respecto a eso. Después de 1 año y 4 meses, seguir hablando de herencia es difícil. Por poner un ejemplo, el dólar blend fue un invento de este gobierno, ¿no? El dólar blend, el 20% de las exportaciones fueron automáticamente a abastecer al mercado paralelo. Desde que empezó el gobierno de Milei hasta hoy, más o menos se habrán destinado a dólar blend 20.000 millones de dólares, lo mismo que le estamos pidiendo al fondo. Con lo cual es evidente la responsabilidad de este gobierno. Y por otro lado, un dato doloroso es que hasta hace poquito el gobierno estaba festejando un relativamente buen dato de pobreza, no por el nivel, sino por la caída. Y bueno, esa caída se va a revertir este primer semestre del año. ¿Y dónde nos deja parada la cantidad de deuda que estamos teniendo? Porque tenemos una deuda enorme con todos, no solamente con el Fondo Monetario, ¿no? Con el BID, con el Banco Interamericano, con diferentes fondos, etcétera. ¿Cómo puede pagar la Argentina tremenda cantidad de deuda? Estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares. ¿Cómo hacemos? Sí, no, la manera, bueno, lo que voy a decir es casi una obviedad, ¿no? La manera es produciendo, y para producir necesitamos bajar la inflación. Y ahí está uno de los problemas del gobierno actual, que no ha priorizado en muchos casos la producción argentina frente a la producción extranjera. Ese es uno de los principales falencias de este gobierno, ¿no? De nuevo, hay que proteger y evidentemente si hay algo que puedes producir en Argentina, a lo mejor necesita una protección y está bien. Si hay algo que no podemos producir en Argentina y no lo protejas, porque eso es más precio, peor para los consumidores, para las familias, y es probable que fuera necesario que Argentina bajara un poco su nivel de protección o bajara mucho, no lo sé, digo. En los grises está, el matiz de gris está en la clave, no todo blanco y negro. Gracias, Guido. Gracias a ustedes.